Atrapé a mi novio coqueteando con mi mejor amiga, pero cuando lo confronté, me dejó para estar con ella hasta que le salió el tiro por la culata de la mejor manera posible. Los mensajes están ahí, docenas de ellos, todos entre él y mi mejor amiga Chloe. Y no solo están chateando sobre el clima o haciendo planes para el fin de semana. Me están diseccionando como si fuera algún tipo de experimento de laboratorio. Ella escribió otra entrada loca anoche, dice el mensaje más reciente de él. 3 páginas sobre cómo cree que ya no la encuentro atractiva. Honestamente me estoy cansando de la constante necesidad de validación. Me tiemblan las manos mientras subo. Hay una captura de pantalla adjunta. Mi letra, mi entrada de diario privado de la aplicación de mi teléfono, donde derramé mis inseguridades a las 2 a.m., cuando no podía dormir, preguntándome si todavía me quería como antes. La respuesta de Chloe me revuelve el estómago. Vaya, eso es mucho equipaje emocional. ¿Cómo lidias con ese nivel de necesidad? Sigo desplazándome más rápido ahora, mi corazón golpeando contra mis costillas. Más capturas de pantalla, más pensamientos privados en los que confiaba al papel digital, ahora retorcidos en material de chismes. Mira esta joya del martes. Otro mensaje de él dice: adjunto mi entrada de diario sobre sentirme ansiosa antes de su fiesta de trabajo, preocupada de avergonzarlo de alguna manera. Pasó 1 hora arreglándose y todavía se convenció de que se veía terrible. La inseguridad es honestamente agotadora. Pobrecita, Chloe había respondido. Eso suena agotador para estar cerca. Mis piernas ceden y me hundo en la silla de la cocina, todavía desplazándome por meses de traición. Cada captura de pantalla tiene una marca de tiempo. Cada momento privado catalogado y compartido como entretenimiento. Ahí está la entrada del mes pasado cuando escribí sobre sentirme distante de él, preguntándome si nos estábamos distanciando. Él la había enviado con el título: ella está convencida de que estoy perdiendo interés. Pero honestamente este comportamiento pegajoso me está alejando. Ahí está la de hace 3 semanas, donde procesé mis problemas de imagen corporal después de un mal día. Su mensaje: cree que está gorda otra vez. Sigo diciéndole que se ve bien, pero no me cree. Se está volviendo un poco viejo. Las respuestas de Chloe son todas iguales. Emojis riendo. Vaya, demasiado dramática. Y eso es intenso y suena agotador. Estoy leyendo mis propios pensamientos, filtrados a través de sus comentarios, viéndolo convertir cada momento vulnerable en una prueba de que estoy loca, necesitada, demasiado para manejar. Cada miedo que confié a mi diario, lo ha usado como evidencia en mi contra. La puerta principal hace clic, su llave girando en la cerradura. Todavía estoy mirando la pantalla cuando entra a la cocina. Y por una fracción de segundo, su rostro cambia de casual a asustado cuando ve lo que estoy mirando. Hola, cariño, dice, pero su voz es demasiado aguda, demasiado forzada. ¿Qué haces en mi portátil? No puedo hablar. No puedo moverme. Solo puedo señalar la pantalla donde meses de mis pensamientos privados están expuestos como un caso judicial contra mi cordura. Se acerca y veo cómo su expresión calcula, tratando de averiguar cuánto control de daños necesita hacer. Puedo explicar, comienza, pero ya estoy desplazándome de nuevo, encontrando más capturas de pantalla, más comentarios, más pruebas de que cada vez que me animaba a escribir mis sentimientos, en realidad solo estaba recolectando municiones. Hay un mensaje de ayer por la mañana, justo después de que le dije que lo amaba y lo besé para despedirme para el trabajo. Justo después de haberle agradecido por ser tan paciente con mi ansiedad, se está poniendo peor. Dice: anoche escribió 5 páginas sobre sentirse como si no fuera lo suficientemente buena para mí. Estoy empezando a pensar que necesita ayuda profesional. Chloe, tal vez deberías considerar si esta relación vale todo el drama. Él: estoy empezando a preguntarme lo mismo. La marca de tiempo muestra que lo envió a las 9:47. AM le había enviado un mensaje de texto de te amo a las 9:52 AM, completamente inconsciente de que 5 minutos antes había estado discutiendo si valía la pena mantenerme cerca. Esto no es lo que parece, dice ahora, pero su voz suena lejana como si estuviera hablando a través del agua. Sigo desplazándome, sigo encontrando más pruebas. Capturas de pantalla de entradas de diario donde trabajé a través de nuestras peleas, tratando de entender mis propias reacciones. Capturas de pantalla de mí procesando traumas infantiles que todavía afectan cómo manejo los conflictos. Capturas de pantalla de mí siendo vulnerable sobre mis inseguridades profesionales, mis problemas familiares, mis miedos más profundos sobre no ser lo suficientemente adorable. Todo empaquetado y entregado a mi mejor amiga como un resumen de telenovela. Has estado leyendo mi diario, susurro, finalmente encontrando mi voz, durante meses. Has estado tomando capturas de pantalla y enviándoselas a Chloe.
Se sienta frente a mí y puedo verlo pasar al modo de control de daños. No fue así. Solo estaba preocupado por ti. Pensé que tal vez si hablaba con alguien que te conociera bien. Me llamaste loca, lo interrumpo señalando la pantalla. Me llamaste agotadora. Convertiste cada pensamiento privado que tenía en chismorreo. Su cara se pone roja. Nunca dije que estuvieras loca. Vuelvo a subir a un mensaje de hace 2 semanas. Aquí mismo, ella escribió otra entrada paranoica sobre pensar que no la amo. Este nivel de locura se está convirtiendo honestamente en un problema. El silencio se extiende entre nosotros mientras él mira sus propias palabras en la pantalla. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Pregunto, pero ya sé la respuesta. Los mensajes más antiguos que puedo ver se remontan a 4 meses, justo cuando empecé a escribir un diario regularmente, justo cuando él empezó a animarme a ser más abierta con mis sentimientos. Hace 4 meses pensé que finalmente había descubierto cómo tener una relación sana. Bryce y yo habíamos estado juntos durante 8 meses, y a diferencia de cualquier otro chico con el que salí, él realmente parecía preocuparse por mi bienestar emocional. Cuando tenía espirales de ansiedad por el trabajo, o me abrumaba en situaciones sociales, no ponía los ojos en blanco ni me decía que lo superara. Escuchaba. Ofrecía soluciones. Me hacía sentir escuchada de una manera que nunca antes había experimentado. ¿Sabes qué podría ayudar? Me dijo una tarde después de que pasé una hora desahogándome sobre un conflicto con mi jefe. Mi hermana empezó a escribir un diario cuando estaba lidiando con el estrés laboral. Ella jura que le ayuda a procesar las cosas en lugar de simplemente dar vueltas en círculo. Nunca fui muy escritora, pero algo en su sugerencia se sentía diferente del típico consejo de solo piensa en positivo que recibía de la gente. No estaba desestimando mis sentimientos ni tratando de arreglarme. Estaba ofreciendo una herramienta. Ni siquiera sé por dónde empezar, admití. Ahora hay aplicaciones para eso, dijo, sacando su teléfono para mostrarme. Puedes escribir donde sea que estés, cuando algo te golpee, sin presión para ser perfecto o profundo. Simplemente saca los pensamientos de tu cabeza y ponlos en papel. Me descargó la aplicación allí mismo en el sofá. Me ayudó a configurar una cuenta. Incluso la sincronizó en mi teléfono y portátil para que pudiera escribir donde quiera que me llegara la inspiración. Creo que esto realmente te va a ayudar, dijo, besándome la sien. Ya eres tan reflexiva con todo. Esto solo te dará un espacio para trabajar las cosas sin tener que llevarlo todo en la cabeza. Mi mejor amiga Chloe había sido igualmente solidaria cuando le conté sobre el nuevo hábito durante una de nuestras llamadas telefónicas semanales. Qué dulce que te lo sugirió, había dicho ella. La mayoría de los chicos simplemente se desconectarían cuando empiezas a procesar emociones. Él parece que realmente te entiende. Tenía razón. Bryce sí parecía entenderme de una manera que se sentía rara y preciosa. Cuando escribía un diario sobre ansiedades en la relación o inseguridades personales, nunca me hacía sentir tonta por tener esos pensamientos. En cambio, me animaba a seguir escribiendo, a seguir explorando lo que había debajo de las emociones superficiales. Cuanto más te entiendas a ti misma, mejor podrás comunicar lo que necesitas, me dijo. Y mejor podré apoyarte. Empecé a escribir casi todas las noches. Pequeñas entradas sobre el estrés diario al principio, luego piezas más largas sobre cosas más profundas. Patrones de la infancia que todavía afectaban cómo manejaba los conflictos. Inseguridades profesionales que me hacían dudar de cada decisión. Problemas de imagen corporal que surgían de forma impredecible y me dejaban sintiéndome inadecuada. La aplicación del diario se convirtió en mi espacio seguro, un lugar donde podía ser desordenada e incierta sin juicios, donde podía trabajar a través de los celos o la necesidad o cualquier otra emoción que se sentía demasiado complicada para discutir en voz alta hasta que la hubiera ordenado primero. Me encanta verte volverte más consciente de ti misma, diría Bryce cuando me veía tecleando en mi teléfono antes de acostarme. Estás haciendo un trabajo muy importante. Chloe había visitado 2 veces desde que había comenzado el hábito de escribir un diario, y ambas veces había comentado lo mucho más centrada que parecía. Ahora eres mucho mejor para hablar sobre los problemas, había observado durante su visita de marzo. ¿Cómo ya no te hundes como antes? ¿Realmente piensas las cosas? Era cierto. La escritura me estaba ayudando a identificar patrones en mi pensamiento, a detenerme antes de que la ansiedad me dominara. Espirales se salieron de control. Abordé conversaciones difíciles con Bryce con la cabeza más clara. Nuestra relación nunca había sido más fuerte. Te has vuelto muy buena para saber lo que necesitas y pedirlo, me dijo después de que hubiéramos resuelto un desacuerdo sobre las responsabilidades del hogar. La comunicación entre nosotros sigue mejorando. Me sentí orgullosa de ese crecimiento.
orgullosa de esforzarme para estar emocionalmente más sana, orgullosa de estar en una relación donde mi pareja apoyaba activamente mi superación personal en lugar de sentirse amenazado por ella. Cuando mis amigos se quejaban de novios que no querían hablar de sentimientos o que los hacían sentir necesitados por tener necesidades emocionales, me sentía agradecida por lo que Bryce y yo habíamos construido. Él nunca me hizo sentir demasiado. Nunca ponía los ojos en blanco ante mis ansiedades o inseguridades. Si acaso me animaba a explorarlas más profundamente. El objetivo no es dejar de tener sentimientos, había dicho durante una de nuestras conversaciones nocturnas sobre crecimiento personal. Es entenderlos lo suficientemente bien como para que no te controlen. Chloe había invertido igualmente en mi desarrollo emocional. Durante nuestras llamadas preguntaba cómo iba el diario, si estaba aprendiendo algo nuevo sobre mí misma, si sentía que estaba ayudando a mi relación con Bryce. Puedo decir solo con hablar contigo que estás en un espacio mental mucho mejor, había dicho durante una llamada a principios de abril. Lo que sea que estés haciendo está funcionando. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver señales que me perdí. La forma en que Bryce siempre parecía saber exactamente con qué estaba luchando, incluso cuando no lo había mencionado directamente. Cómo hacía referencia a sentimientos o miedos que estaba segura de que solo había escrito, nunca dicho en voz alta. La forma en que las conversaciones con Chloe a veces se sentían como si ella supiera más sobre mi estado emocional de lo que le había compartido. Pero en ese momento, simplemente se sentía como ser profundamente comprendida, como estar en relaciones donde la gente realmente prestaba atención y se preocupaba lo suficiente como para notar las cosas sutiles. Pensé que finalmente había aprendido a ser vulnerable de manera saludable. Pensé que había encontrado personas que podían manejar mi rango emocional completo, sin hacerme sentir una carga. La base se sentía tan sólida que había empezado a hablar con ambos sobre miedos más profundos, sueños más grandes, el tipo de honestidad cruda que solo surge cuando confías completamente en alguien con tu mundo interior. Cada entrada del diario se había sentido como un paso hacia una mejor salud mental, una mejor comunicación, una mejor versión de mí misma. Nunca imaginé que cada palabra vulnerable estaba siendo catalogada y compartida como entretenimiento. Supe que algo andaba mal durante una llamada telefónica con Chloe a finales de abril. «¿Sabes?», dijo con esa forma cuidadosa que usa la gente cuando está a punto de decir algo que cree que no querrás oír. Tal vez deberías considerar si todo esto de escribir un diario realmente está ayudando o simplemente te está poniendo más ansiosa. Hice una pausa, confundida. «¿Qué quieres decir?» «Es solo por lo que me has dicho. Parece que pasas mucho tiempo analizando cada pequeña cosa en tu relación. A veces me pregunto si estás creando problemas donde no los hay». Lo extraño fue que no le había contado sobre analizar mi relación en mi diario. Había mencionado el hábito de escribir un diario, claro, pero nunca había entrado en detalles sobre lo que realmente escribía. La mayoría de mis entradas eran demasiado personales, demasiado desordenadas para compartirlas con cualquiera. «No creo que esté creando problemas», dije lentamente. «Solo estoy tratando de entender mejor mis propias reacciones». «Claro, pero como cuando pasas horas escribiendo sobre si Bryce te encuentra atractiva, ¿no estás como manifestando una inseguridad que no existía antes?» Se me cayó el estómago. Nunca le había dicho a Chloe que escribía sobre mis problemas de imagen corporal. Eso era material privado del diario. El tipo de duda de mí misma que nunca diría en voz alta a nadie. «No creo haber mencionado escribir sobre eso específicamente», dije. Hubo una pausa. «¿Oh, no lo hiciste?» Tal vez Bryce lo mencionó cuando estábamos saliendo el fin de semana pasado, pero no habíamos salido todos el fin de semana pasado. Bryce y yo nos habíamos quedado en casa, y yo había pasado el sábado por la noche escribiendo un diario sobre sentirme poco atractiva después de ver fotos de su exnovia en las redes sociales. 3 páginas de inseguridad y autocrítica que nunca había compartido con otra alma. «¿Cuándo hablaste con Bryce sin mí?», pregunté. «Oh, ya sabes, solo mensajes de texto de vez en cuando. A veces se preocupa por ti, quiere asegurarse de que te está apoyando de la manera correcta». Después de colgar, me sentí incómoda, pero no podía precisar por qué. Era dulce que Bryce se preocupara lo suficiente por mi bienestar como para hablar con mi mejor amiga, ¿verdad? Y tal vez le había mencionado lo de la imagen corporal a Chloe en algún momento, y simplemente lo había olvidado. Pero luego volvió a pasar 2 semanas después. Bryce y yo nos habíamos peleado porque llegó tarde a mi happy hour de trabajo. Me sentí avergonzada de que mis compañeros de trabajo siguieran preguntando dónde estaba. Y cuando finalmente apareció 1 hora tarde sin explicación, me sentí herida y frustrada. Esa noche, escribí una larga entrada en mi diario procesando todo el asunto. Cómo sentía que a veces no priorizaba nuestros planes.
Cómo me preocupaba que eso significara que no me priorizaba a mí. Cómo odiaba sentirme necesitada por querer que apareciera cuando dijo que lo haría. A la mañana siguiente, fue muy atento. Me hizo café, me besó la frente, me dijo que lamentaba llegar tarde. Sé que probablemente escribiste sobre eso en tu diario, dijo con una sonrisa cómplice. Siempre puedo saber cuándo estás trabajando en algo porque te pones esa mirada concentrada cuando estás escribiendo. Me encanta lo reflexiva que eres con todo. Esa tarde, Chloe me envió un mensaje de texto de la nada. Espero que no sigas molesta por lo del happy hour. Intenta no pensarlo demasiado. Los chicos a veces son malos para administrar el tiempo. Miré mi teléfono. No le había contado sobre la pelea. No había mencionado que Bryce llegara tarde. No había dicho nada sobre estar molesta. Le habíamos enviado mensajes de texto brevemente esa mañana sobre el drama de su trabajo, pero nada sobre mi relación. ¿Qué pasó con el happy hour? Le envié un mensaje de texto. Oh, ¿no mencionó Bryce que llegó tarde a tu evento de trabajo ayer? Simplemente supuse que podrías estar pensándolo demasiado como a veces haces, como a veces hago yo. La frase me quedó incómodamente. ¿Cuándo había empezado Chloe a pensar en mí como alguien que piensa demasiado las cosas? Nunca me había dicho eso antes de que empezara a escribir un diario. Durante las siguientes semanas, sucedieron más conversaciones extrañas. Chloe hacía referencia a sentimientos o situaciones que estaba segura de que nunca le había contado. Preguntaba cómo estaba manejando ansiedades específicas sobre las que solo había escrito, nunca dicho en voz alta. Y Bryce seguía animándome a profundizar en mi escritura. Creo que deberías explorar realmente ese miedo a no ser lo suficientemente buena, decía después de que yo mencionaba sentirme insegura por algo. ¿Cómo? ¿De dónde viene eso? ¿Cuál es la raíz? Llegar al fondo de estos patrones podría ser realmente sanador. Así que escribía más. Excavaba recuerdos de la infancia y dinámicas familiares y cada insuficiencia que había sentido. Documentaba cada momento de ansiedad en la relación, cada miedo a no ser lo suficientemente adorable, cada inseguridad sobre mi cuerpo o mi carrera o mis habilidades sociales. Y de alguna manera, sin que yo dijera nada directamente, tanto Bryce como Chloe siempre parecían saber exactamente con qué estaba luchando. Parecías muy metida en tus pensamientos en la cena de anoche, diría Chloe, después de que yo hubiera escrito sobre sentirme socialmente incómoda en una reunión de grupo. Puedo decir que te preocupa esa presentación, diría Bryce después de que yo hubiera escrito en mi diario sobre el síndrome del impostor en el trabajo. ¿Estás siendo demasiado dura contigo misma con respecto a tu apariencia otra vez? Le enviaría un mensaje de texto a Chloe después de que yo hubiera escrito sobre sentirme fea. Cada vez que intentaba averiguar cómo sabían estas cosas, se me ocurrían explicaciones lógicas. Quizás era más transparente de lo que pensaba. Quizás simplemente eran muy perceptivos con mis estados de ánimo. Quizás había mencionado estas cosas de pasada y lo había olvidado. Pero las entradas del diario se volvían cada vez más específicas y su conocimiento cada vez más preciso. Cuando escribí sobre un recuerdo de la infancia que me hizo entender por qué me apartaba del conflicto, Bryce sacó a relucir la evitación del conflicto en nuestra siguiente discusión. Cuando escribí sobre sentirme celosa de sus compañeras de trabajo, Chloe me preguntó si últimamente estaba siendo posesiva. Cuando escribí sobre cuestionar si era lo suficientemente atractiva para él, empezó a hacer comentarios sobre la apariencia de otras mujeres que parecían diseñados para hacerme comparar. Emma de tu oficina es muy bonita, decía casualmente. Ella tiene esa belleza natural sin esfuerzo. Tu amiga Madison tiene un cuerpo genial, observaría Chloe. Ojalá tuviera su confianza. Los comentarios que antes no me habrían molestado de repente se sentían cargados, diseñados para hurgar en las inseguridades que solo había confesado a mi diario. Empecé a probarlo, escribiendo sobre preocupaciones falsas para ver si surgían en la conversación, pero nunca pude obligarme a mentir en mis entradas del diario. El espacio se sentía demasiado sagrado, demasiado importante para mi salud mental como para contaminarlo con información falsa. En cambio, simplemente me hice más consciente del patrón. Cómo cada cosa vulnerable que escribía eventualmente me resonaba a través de sus palabras, cómo mi procesamiento privado de alguna manera se convertía en conocimiento público. Pero la conciencia no detuvo el ciclo. Si acaso, me puso más ansiosa, más propensa a escribir entradas más largas tratando de averiguar qué era real y qué estaba en mi cabeza. Últimamente has estado muy intensa, observó Chloe durante una llamada telefónica a principios de junio. Como más emocional de lo normal. ¿Estás bien? No había estado más emocional. Había estado más confundida, más cuestionadora, más insegura sobre mis propias percepciones, pero definitivamente había estado escribiendo sobre todo eso. Estoy bien, dije.
Pero incluso mientras lo decía, me preguntaba si eso era cierto. A veces creo que toda esta autorreflexión podría estar volviéndote más neurótica en lugar de más sana, continuó ella. Como que quizás estás creando problemas al analizar tanto todo. Bryce había dicho algo similar la semana anterior, preguntándose si escribir un diario se estaba convirtiendo más en una compulsión que en una salida saludable. Ambas conversaciones me dejaron sintiéndome manipulada y confundida. Lo del diario había sido idea suya. Ambos lo habían animado con entusiasmo, pero ahora que lo hacía constantemente, parecían pensar que me estaba empeorando en lugar de mejorando. Empecé a dudar de todo lo que escribía, preguntándome si mis sentimientos eran válidos o si realmente me estaba volviendo neurótica, y pensándolo todo demasiado como sugerían. Cuanto más me cuestionaba, más escribía, y cuanto más escribía, más munición parecían tener para sus preocupaciones sobre mi estado mental. A mediados de junio, la actitud de Chloe hacia mí había cambiado por completo. «Estoy preocupada por ti», dijo durante lo que se suponía que era una llamada informal para ponerse al día. «Últimamente has estado muy negativa. Cada vez que hablamos, estás analizando algo o molesta por algo o pensando demasiado en alguna interacción con Bryce». Me senté en mi coche fuera del supermercado tratando de procesar lo que acababa de decir. No creo que haya estado negativa. Hablamos de tu ascenso la semana pasada, y estuviste emocionada por eso como por 2 minutos, y luego te metiste en si lo merecías o si tu jefe solo estaba siendo amable. Es agotador de escuchar. Soy agotadora. La misma palabra que Bryce había usado en sus mensajes a ella sobre mis entradas del diario. Solo estaba procesando mi síndrome del impostor, dije con cuidado. Creí que entendías que estoy trabajando en ser más consciente de mí misma. Hay ser consciente de uno mismo y luego está ser obsesiva consigo misma, replicó Chloe. Como que no todo necesita ser analizado hasta la muerte. A veces puedes simplemente ser feliz con las cosas buenas, sin buscar problemas debajo. La conversación me dejó tambaleando. Así no era como Chloe me había hablado nunca antes. Siempre había apoyado mi crecimiento emocional, animándome cuando trabajaba con sentimientos difíciles. Ahora sonaba irritada por las mismas cosas por las que solía elogiarme. Ese fin de semana las cosas empeoraron. Estábamos todos en una barbacoa con amigos en común, y hice un comentario sobre sentirme incómoda en situaciones sociales. Fue una frase al azar, el tipo de humor autocrítico que siempre había usado. Chloe lo aprovechó de inmediato. «¿Ves? A esto me refiero», le dijo al grupo. «Ella no puede simplemente disfrutar de la compañía. Todo tiene que ser sobre su ansiedad o sus inseguridades». La mesa quedó en silencio. Nuestra amiga Madison parecía incómoda. Otra amiga, Sophie, levantó las cejas. «Solo estaba bromeando», dije, tratando de reírme. «¿Lo estabas, sin embargo?» Y continuó Chloe. «Porque últimamente has estado haciendo esto de que todo sea sobre tus problemas». «¿Cómo? Lo entendemos. Tienes ansiedad, pero tal vez trata de estar presente para otras personas a veces». Sentí como si me hubieran abofeteado. Se suponía que esta era mi mejor amiga, pero me estaba regañando delante de todos como si fuera una especie de carga. Bryce puso su mano en mi rodilla debajo de la mesa, pero en lugar de consuelo, se sintió como una advertencia, como si me estuviera diciendo que mantuviera la calma, que no hiciera una escena. «Tienes razón», dije en voz baja. «Lo siento». Durante el resto de la noche, apenas hablé. Cada vez que consideraba contribuir a una conversación, me preocupaba que sonara egocéntrico o negativo. Cada risa se sentía forzada. Cada interacción se sentía como una prueba que estaba fallando. Después de llegar a casa, Bryce parecía energizado de una manera que me incomodó. «Chloe tenía razón al regañarte», dijo mientras se preparaba para la cama. «He estado tratando de apoyar tu procesamiento emocional, pero últimamente parece que estás usando tu ansiedad como excusa para que todo gire en torno a ti». «No hago que todo gire en torno a mí», protesté. «¿En serio?» «Porque en la cena mencionaste tu ansiedad social en los primeros 10 minutos. En el cumpleaños de Sofía el mes pasado, pasaste la mitad de la fiesta hablando sobre el estrés de tu trabajo. El fin de semana pasado en el mercado de agricultores, convertiste un simple viaje al supermercado en una sesión de terapia sobre tu relación con la comida». Cada ejemplo se sintió como un golpe. Todos eran momentos reales, pero la forma en que los enmarcaba los hacía sonar patológicos, egoístas. «Creí que querías que fuera abierta sobre mis sentimientos», dije. «Hay una diferencia entre ser abierta y ser egocéntrica», respondió. «Te quiero, pero Chloe tiene razón. Te has vuelto realmente agotadora para estar cerca». Agotadora. Otra palabra de los mensajes que había visto en su portátil. Esa noche, me quedé despierta reviviendo cada interacción reciente, tratando de averiguar cuándo me había convertido en esta persona que describían. Cuándo mi crecimiento emocional se había convertido en autoobsesión,
cuando mi vulnerabilidad se había convertido en una carga. Empecé a monitorearme constantemente. En las conversaciones, contaba cuántas veces mencionaba mis propios sentimientos o experiencias. Me obligaba a hacer preguntas de seguimiento sobre la vida de otras personas, incluso cuando estaba luchando con algo. Me mordía la lengua cuando sentía la necesidad de procesar algo en voz alta, pero no ayudaba. Si acaso Chloe y Bryce parecían más críticos. Últimamente pareces falsa, observó Chloe durante nuestra siguiente llamada telefónica. Como si estuvieras actuando como si estuvieras bien en lugar de estar realmente bien. Estás siendo rara, dijo Bryce cuando pasé una noche entera preguntándole sobre su día sin compartir nada sobre el mío. Es como si estuvieras compensando algo. No podía ganar. Cuando compartía mis sentimientos, era autoobsesiva. Cuando no lo hacía, era falsa. Cuando intentaba encontrar un término medio, estaba sobrecompensando. Mientras tanto, su amistad parecía fortalecerse. Chloe me enviaba mensajes de texto con capturas de pantalla de mensajes divertidos que Bryce le había enviado. Hacía referencia a conversaciones que habían tenido sobre películas o dramas laborales o amigos en común. Ahora tenían chistes internos, opiniones compartidas sobre personas de nuestro círculo social. Bryce me estaba contando sobre esa cosa rara que hizo tu compañero de trabajo, diría ella. Y me daría cuenta de que él había compartido una historia con ella que yo le había contado en confianza. Chloe cree que deberíamos probar ese nuevo restaurante en el centro, mencionaría él. Y me preguntaría cuándo habían discutido nuestros planes de cita en las reuniones grupales. Intercambiaban miradas cuando yo decía algo que les parecía problemático. Se unían en las conversaciones, presentando un frente unido contra mi perspectiva. Compartían miradas de preocupación cuando yo parecía molesta, como si ellos fueran los adultos y yo fuera la niña haciendo una rabieta. Simplemente estamos preocupados por ti, se convirtió en su constante estribillo. Últimamente no pareces tú misma, pero yo era yo. Solo era una versión de mí misma que ellos decidieron que era inaceptable. Lo peor fue que empecé a creerles. Quizás era demasiado egocéntrica. Quizás mi procesamiento emocional había ido demasiado lejos. Quizás el diario realmente me estaba volviendo más neurótica en lugar de más sana. Empecé a dudar de cada sentimiento, cada reacción, cada instinto. Cuando Bryce hacía algo que me lastimaba, me preguntaba si estaba siendo demasiado sensible. Cuando Chloe hacía un comentario hiriente, asumía que me lo merecía por ser una amiga tan difícil. Creo que deberías considerar la terapia, sugirió Chloe durante una llamada telefónica particularmente brutal, donde había enumerado todas las formas en que mi comportamiento se había vuelto problemático. Como terapia real, no solo escribir en un diario sobre todo. Quizás tenga razón, accedió Bryce más tarde. He estado tratando de apoyarte, pero no estoy equipado para manejar este nivel de inestabilidad emocional. Inestabilidad emocional, la frase golpeó como un diagnóstico. Para Julio, me sentía como una extraña en mi propia vida. Cada palabra era medida, cada emoción cuestionada, cada reacción analizada en busca de signos de la patología que habían identificado en mí. Dejé de escribir un diario por completo, con miedo de que escribir mis pensamientos solo me diera más pruebas de lo autoobsesiva e inestable que me había vuelto. Pero detenerme tampoco ayudó. Sin una salida me sentía aún más ansiosa, más insegura, más como la persona problemática que me habían pintado. La verdad me llegó una tarde de martes a finales de julio cuando ni siquiera la estaba buscando. Bryce había dejado su portátil abierto en la encimera de la cocina otra vez mientras corría a buscar el almuerzo. Había pasado por delante de él de camino a buscar agua y algo me hizo detenerme. Había aparecido una notificación en su pantalla, un mensaje de Chloe. ¿Viste lo que publicó en Instagram? El pie de foto está en busca de atención. Había publicado una foto de mi caminata matutina con un pie de foto sobre sentirme agradecida por los momentos de tranquilidad en la naturaleza. Algo que pensé que era positivo, incluso saludable, pero aparentemente incluso mis intentos de gratitud eran problemáticos. Ahora no debería haber mirado. Lo sabía. Pero algo en ver mis redes sociales diseccionadas por mi mejor amiga rompió cualquier fuerza de voluntad que me quedara. Hice clic en el hilo de su conversación. Los mensajes se remontaban a meses. Cientos de ellos. Capturas de pantalla de mis entradas del diario mezcladas con sus comentarios. Como una especie de club de lectura cruel donde yo era la autora y el objetivo. Pero mientras me desplazaba, empecé a notar cosas que no tenían sentido. Marcas de tiempo que estaban mal. Capturas de pantalla que se veían ligeramente diferentes. Mensajes entre ellos que hacían referencia a entradas del diario que nunca había escrito. Abrí mi aplicación de diario en mi teléfono y cotejé lo que estaba viendo. Había una captura de pantalla de mi diario sobre sentir celos de la compañera de trabajo de Bryce, Madison. Pero cuando revisé mis entradas reales,
No había escrito sobre Madison en absoluto. Había escrito sobre sentirme insegura después de ver las fotos de su exnovia en las redes sociales, pero la captura de pantalla mostraba un texto completamente diferente. Alguien lo había editado, cambiado los nombres, alterado el contexto. Me hizo sonar más paranoica y posesiva de lo que realmente había sido. Seguí comparando más capturas de pantalla que no coincidían con mis entradas reales. Palabras que nunca había escrito, atribuidas a mí en sus conversaciones, párrafos enteros que sonaban como mi voz, pero que expresaban pensamientos que nunca había tenido. Me temblaban las manos mientras me desplazaba más hacia atrás, buscando el patrón. ¿Cuándo habían comenzado las capturas de pantalla falsas? ¿Cuánto tiempo había estado pasando esto? Luego encontré algo que me dejó sin aliento. Un mensaje de Bryce a Chloe, fechado 3 semanas antes de que yo siquiera hubiera empezado a escribir un diario. Creo que puedo conseguir que empiece a escribir sus pensamientos. Entonces tendremos todo lo que necesitamos. Su respuesta, perfecto. Una vez que documente todos sus pensamientos locos, será mucho más fácil probar que es inestable. Lo leí 3 veces antes de que lo asimilara. Lo habían planeado. Lo del diario no había sido la sugerencia genuina de Bryce para mi salud mental. Había sido una trampa desde el principio, pero empeoró. Encontré mensajes donde discutían sobre qué hacerme escribir. Bryce sugeriría temas que desencadenarían mis inseguridades. Luego esperaría a que yo los procesara en mi diario. Si no escribía lo que querían, creaban entradas falsas y las hacían pasar por capturas de pantalla de mi teléfono. Voy a mencionar lo guapa que es esa chica de la cafetería, decía un mensaje de Bryce. Eso debería hacer que vuelva a escribir sobre sus problemas de imagen corporal. Bien, había respondido Chloe. Sacaré a relucir a Madison mañana y veré si se pone celosa. Necesitamos más contenido sobre ella siendo posesiva. Estaban tratando mis emociones como entretenimiento, mis vulnerabilidades como un guión que podían dirigir. Encontré la conversación donde habían planeado el enfrentamiento en la barbacoa. Chloe le había preguntado a Bryce qué temas me harían parecer más inestable delante de nuestros amigos. Él había sugerido que me regañara por ser egocéntrica, porque parecería una preocupación genuina de una amiga cariñosa. Asegúrate de hacerlo cuando Sophie y Madison estén allí, había escrito. Lo recordarán si necesitamos testigos de carácter más tarde. ¿Testigos de carácter para qué? Seguí leyendo, mi estómago revolviéndose con cada nuevo mensaje. Tenían planes de respaldo, estrategias de salida, contingencias para cada escenario. Si alguna vez intentaba defenderme, tenían entradas de diario falsas para probar que estaba delirando. Si intentaba mostrar a la gente las entradas reales, podían alegar que las había editado después. Pero el descubrimiento más devastador llegó en una conversación de la semana pasada. Ella está sospechando, había escrito Bryce. Creo que está empezando a darse cuenta de que hablamos de ella. Es hora de pasar a la fase 2, entonces, había respondido Chloe. ¿Cuál es la fase 2? Hacer que la internen. Si se la declara oficialmente inestable mentalmente, nadie creerá nada de lo que diga sobre nosotros. Además, serás libre de salir con quien quieras mientras ella recibe ayuda. El plan se exponía con un detalle escalofriante. Iban a intensificar su manipulación hasta que yo tuviera una crisis. Documentarían mi comportamiento errático con más entradas de diario falsas y testimonios de amigos que hubieran presenciado mis acciones preocupantes en reuniones sociales. Presentarían esta evidencia a mi familia, quizás incluso a profesionales de la salud mental, como prueba de que necesitaba una intervención inmediata. Y entonces Bryce sería libre de perseguir a quien quisiera. Con el apoyo y la bendición total de Chloe, encontré mensajes donde discutían sus opciones. Varios nombres surgieron, pero uno aparecía con más frecuencia que otros. Chloe, sé que dijimos que esperaríamos hasta que ella estuviera fuera de escena. Había escrito Bryce hace 2 días, pero me cuesta mucho fingir que no tengo sentimientos por ti. Lo sé, había respondido ella. Siento lo mismo, pero tenemos que apegarnos al plan. Una vez que ella se haya ido, podremos estar juntos sin ningún drama. No solo me estaban destruyendo por entretenimiento, me estaban destruyendo para despejar el camino para su propia relación. Hice capturas de pantalla de todo. Cada entrada falsa del diario, cada conversación de planificación, cada comentario cruel sobre mi estado mental. La evidencia era abrumadora, innegable. Pero mientras lo recopilaba todo, me di cuenta de lo cuidadosamente que habían construido esta trampa. Me habían aislado de mis amigos, me habían hecho cuestionar mis propias percepciones, se habían posicionado como las partes preocupadas que intentaban ayudar a alguien que estaba claramente inestable. ¿Quién me creería? Había pasado meses escuchando que era demasiado emocional, demasiado obsesiva conmigo misma, demasiado neurótica.
Habían preparado a todos en nuestro círculo social para que me vieran como el problema. Miré las marcas de tiempo en sus mensajes. Algunos fueron enviados mientras estaba en la misma habitación con Bryce, confiando en él, amándolo, completamente inconsciente de que estaba orquestando mi destrucción psicológica en tiempo real. Estaba el mensaje enviado mientras estaba haciendo la cena, donde le dijo a Chloe sobre una entrada paranoica del diario que supuestamente había escrito sobre sus compañeras de trabajo. Yo había estado tarareando en la cocina, feliz y contenta, mientras él fabricaba pruebas de mi inestabilidad mental. Había otro mensaje enviado durante la película que habíamos visto el fin de semana pasado, donde había compartido una captura de pantalla falsa sobre mí celosa de Chloe. Yo había estado acurrucada a su lado, sintiéndome agradecida por su apoyo durante un momento difícil, mientras él me pintaba como obsesiva y posesiva a mi mejor amiga. La traición fue tan completa, tan calculada que me dejó sin aliento. Cada palabra amable, cada gesto de apoyo, cada momento de intimidad, había sido una actuación. Él nunca me había amado. Había sido un objetivo, un proyecto, un obstáculo a eliminar. Y Chloe, en quien había confiado todo, a quien había considerado más cercana que la familia, había sido cómplice desde el principio. La peor parte fue darme cuenta de lo efectivo que había sido su plan. Había empezado a dudar de mi propia cordura, a cuestionar cada emoción, a preguntarme si realmente era tan inestable como afirmaban. Casi habían logrado convencerme de que yo era el problema, pero ahora tenía pruebas. Páginas y páginas de evidencia que mostraban exactamente cómo manipularon mi realidad, fabricaron mi supuesta enfermedad mental y planearon mi eliminación de sus vidas. Copié todo a una carpeta segura en mis propios dispositivos. Capturas de pantalla, hilos de mensajes, marcas de tiempo, todo el rastro digital de su engaño. Luego me senté e intenté averiguar cómo usarlo. ¿Cómo expones a personas que han pasado meses convenciendo a todos de que eres demasiado inestable para ser creída? ¿Cómo te defiendes de la manipulación cuando los manipuladores se han posicionado como la voz de la razón? Escuché la llave de Bryce en la cerradura. Había regresado del almuerzo, probablemente esperando encontrarme en mi estado habitual de confusión y duda de mí misma, lista para otra ronda de manipulación suave, disfrazada de preocupación. En cambio, iban a encontrar a alguien que finalmente conocía la verdad. «Hola, cariño», gritó Bryce mientras entraba por la puerta principal, con las bolsas de comida para llevar en la mano. «Traje esos sándwiches que te gustan». Todavía estaba sentada en la encimera de la cocina, su portátil abierto frente a mí. Las capturas de pantalla de su traición llenaban la pantalla. «Siéntate», dije sin levantar la vista. Algo en mi voz lo hizo detenerse. «¿Todo bien?» «Siéntate», repetí, girando el portátil hacia él para que pudiera ver exactamente lo que había encontrado. Su rostro pasó por una serie de expresiones: confusión, reconocimiento, pánico, luego una calma calculada que me heló la sangre. «Puedo explicar», dijo, dejando la comida y lentamente tomando la silla frente a mí. «¿En serio? ¿Puedes explicar esto?» Me desplacé a la conversación donde habían planeado internarme. ¿O esto? Le mostré los mensajes sobre su relación romántica. O quizás esto. Saqué las entradas falsas del diario que habían creado. Por un momento solo miró la pantalla. Prácticamente podía verlo calculando sus opciones, tratando de averiguar si todavía había una manera de darle la vuelta a esto a su favor. «Mira, sé cómo se ve esto», comenzó. «Pero tienes que entender, estábamos preocupados por ti. Tu comportamiento se había vuelto realmente preocupante, y no sabíamos cómo más ayudar. Fingiendo entradas de diario, planeando internarme para que pudieras salir con mi mejor amiga». «Esas no eran falsas», dijo su voz ganando confianza. «Esas eran entradas reales que mostraban lo inestable que te habías vuelto. Las documentamos porque pensamos que podrías hacerte daño». Saqué mi aplicación de diario real y puse mi teléfono junto a su portátil. «¿En serio? Porque esto es lo que realmente escribí el 15 de abril. Y aquí está la captura de pantalla que le enviaste a Chloe de ese mismo día. ¿Notas cómo son completamente diferentes?» Su mandíbula se tensó. «Podrías haberlas editado después con marcas de tiempo en una aplicación sincronizada». Desplacé a más pruebas. «¿Qué hay de esta conversación donde le dijiste a Chloe que me ibas a poner celosa mencionando a otras mujeres? ¿Eso también era por mi salud mental?» Antes de que pudiera responder, saqué mi teléfono y llamé a Chloe. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Bryce intentando coger mi teléfono. Me alejé de él, llamando a la otra persona que necesita ver esto. «Hola, cariño», respondió Chloe, su voz brillante y falsa. «¿Qué pasa?» «Necesito que vengas ahora mismo», dije. «Necesitamos hablar». «¿Está todo bien?» «Suenas molesta». «Solo ven». «Trae tu portátil si lo tienes».
Hubo una pausa. ¿Pasó algo con Bryce? Solo ven ahora. Colgué y miré a Bryce, que estaba desplazada a través de su portátil, probablemente tratando de borrar pruebas. Demasiado tarde, le dije. Ya tengo capturas de pantalla de todo. Estás cometiendo un gran error, dijo cerrando el portátil. Nadie te va a creer. Todo el mundo sabe que has estado inestable últimamente. Todo el mundo lo ha visto porque tú les hiciste verlo. Porque tú y Chloe pasaron meses manipulándome a mí y a todos los que nos rodeaban. Estábamos tratando de ayudarte, insistió. Estabas en espiral y no sabíamos qué más hacer. ¿Planeando internarme? ¿Discutiendo cómo quitarme de en medio para que ustedes dos pudieran estar juntos? Su máscara se deslizó por un momento y vi algo frío y calculador debajo. Estás siendo dramática. Como de costumbre. 20 minutos después, Chloe llamó a la puerta. La dejé entrar, notando cómo inmediatamente miró a Bryce con preocupación. ¿Qué está pasando?, preguntó. Sonabas muy molesta por teléfono. Siéntate, dije señalando el sofá. ¿Ambos? Abrí el portátil de Bryce y se lo giré. Encontré sus mensajes. Su rostro palideció al ver el hilo de su conversación en la pantalla. Puedo explicar, dijo rápidamente. Esto no es lo que parece. ¿En serio? Porque parece que ustedes dos han estado planeando destruir mi salud mental durante meses, para poder estar juntos. Eso no es cierto, protestó. Estábamos genuinamente preocupados por tu comportamiento. Últimamente has estado tan ansiosa y paranoica, y pensamos que documentarlo podría ayudarte a obtener el tratamiento que necesitas. Me desplacé a los mensajes donde discutían sus sentimientos románticos. ¿Y esto? ¿Estaban preocupados por mi salud mental cuando planeaban su relación? Chloe miró a Bryce y algo pasó entre ellos. Un momento de comunicación silenciosa. Está bien, bien, dijo, su voz cambiando por completo. La dulzura falsa se había ido, reemplazada por algo más duro. Sí, tenemos sentimientos el uno por el otro, pero eso no significa que no tuviéramos razón sobre tu estado mental. ¿Mi estado mental? Saqué las entradas falsas del diario en la pantalla. ¿Te refieres al estado mental que inventaron con pruebas fabricadas? Esas no eran fabricadas, interrumpió Bryce. Esas eran entradas reales que mostraban patrones preocupantes. Sostuve mi teléfono junto a su portátil. Luego expliqué por qué mis entradas reales del diario de esas fechas eran completamente diferentes. Por primera vez, ambos se quedaron en silencio. Les mostré entrada tras entrada, comparando las versiones reales con las capturas de pantalla que habían compartido. Palabras diferentes, preocupaciones diferentes, niveles de estabilidad completamente diferentes. Editaste las entradas de mi diario para hacerme sonar inestable, dije. Creaste pruebas falsas de enfermedad mental. Planeaste usar esas pruebas para internarme. Estás retorciendo todo, dijo Chloe, pero su voz había perdido su confianza. ¿Lo estoy? Porque aquí está el mensaje donde le dijiste a Bryce que era hora de la fase 2. Internarme para que nadie me creyera si intentaba exponerlos. Me desplacé a su conversación sobre cómo planear mi crisis, cómo documentar mi comportamiento errático, cómo presentar pruebas a mi familia. Y aquí es donde discuten esperar hasta que yo esté fuera de escena para que puedan estar juntos sin drama. El silencio se extendió entre nosotros. Chloe seguía mirando a Bryce como si esperara que él lo arreglara de alguna manera. Todo el mundo va a ver esto, les dije. Todo el mundo que creyó que yo estaba inestable va a ver exactamente cómo los manipularon para que lo creyeran. Nadie te creerá, dijo Bryce, pero sonaba menos seguro ahora. Todos han visto cómo has estado actuando últimamente. Han visto cómo me hicieron actuar, corregí. Me han visto reaccionar a una manipulación psicológica que ni siquiera sabía que estaba sucediendo. Saqué las capturas de pantalla que había tomado de todo y comencé a enviármelas a mí misma, asegurándome de tener copias que no pudieran borrar. ¿Vas a enviárselas a la gente?, preguntó Chloe, el pánico arrastrándose en su voz. Voy a mostrarles la verdad, dije. Voy a mostrarles exactamente cómo pasaron meses fabricando pruebas de mi enfermedad mental, mientras planeaban destruir mi vida por su propia conveniencia. Eso no es lo que pasó, insistió ella. Pero la protesta sonaba hueca ahora. Entonces, ¿qué pasó, Chloe? ¿Cuál es tu explicación para las entradas falsas del diario? ¿Para planear internarme? ¿Para discutir mi eliminación como si fuera un obstáculo para su felicidad? Ella no pudo responder. Los miré a ambos sentados en mi sofá. Estas personas a las que había amado y confiado por completo, y sentí algo cambiar dentro de mí. La confusión se había ido. La duda de mí misma se había ido. El miedo a que quizás realmente fuera tan inestable como decían. «Fuera», dije en voz baja. «Deberíamos hablar de esto», comenzó Bryce. «Fuera de mi apartamento, los dos, ahora mismo». Intercambiaron otra mirada.
y pude verlos calculando si aún podían salvar esto de alguna manera. La evidencia ya está respaldada en múltiples lugares, les dije. Marcharse ahora no cambiará lo que la gente va a ver. Bryce se puso de pie primero. Estás cometiendo un error. Cuando todo el mundo vea cómo estás manejando esto, solo va a probar nuestro punto sobre tu estado mental. Quizás. O quizás verán a dos personas que pasaron meses torturando psicológicamente a alguien a quien decían querer. Chloe finalmente se puso de pie, con lágrimas en los ojos. Pero no pude decir si eran reales o otra manipulación. Realmente me preocupaba por ti, dijo. Nunca quise que llegara tan lejos. Planeaste internarme, Chloe. Planeaste borrar mi credibilidad tan a fondo que nadie me creería si intentaba exponerlos. ¿Cuánto más podría haber llegado? Ella no respondió. Se fueron juntos y los escuché hablar en voz baja en el pasillo antes de que las puertas del ascensor se cerraran. Me senté sola en mi apartamento con la evidencia de su traición extendida en múltiples pantallas. Finalmente entendiendo por qué me había sentido tan confundida, y dudé de mis propias percepciones durante meses. Pero ahora sabía la verdad y pronto todos los demás también la sabrían. Envié la evidencia a Madison y Sophie primero, las amigas que habían presenciado los regaños públicos de Chloe sobre mi comportamiento. Sus respuestas llegaron en cuestión de horas. Conmoción, disculpas y enfado por haber sido manipuladas para dudar de mí. La noticia se difundió rápidamente por nuestro círculo social. Las entradas falsas del diario eran tan obviamente fabricadas una vez que la gente supo buscarlas. Las marcas de tiempo no coincidían. El estilo de escritura era inconsistente. Y varias personas recordaron conversaciones que ahora tenían sentido en el nuevo contexto. Bryce intentó salvar su reputación alegando que yo había manipulado las capturas de pantalla, pero los mensajes seguían en sus propios dispositivos. Cuando Madison lo confrontó directamente, no pudo explicar la evidencia. Chloe me envió un mensaje de texto largo disculpándose y alegando que también había sido manipulada por Bryce, pero yo había visto sus conversaciones de planificación. Sabía que ella había sido una participante igual desde el principio. Los bloqueé a ambos en todo. La parte más difícil fue reconstruir la confianza en mis propias percepciones. Meses de manipulación no desaparecen de la noche a la mañana solo porque tengas pruebas de que sucedió. Empecé terapia para superar el daño psicológico que me habían hecho, para aprender a distinguir entre la autorreflexión genuina y la duda fabricada. Mi verdadero diario se convirtió en una herramienta para la curación en lugar de munición para mi destrucción. Escribí sobre el reconocimiento de tácticas de manipulación, el establecimiento de límites y la reconstrucción lenta de la confianza en mi propia realidad. 6 meses después, me enteré por amigos en común de que Bryce y Chloe habían intentado salir, pero rompieron en cuestión de semanas. Aparentemente, las relaciones construidas sobre la crueldad compartida no tienen mucha base una vez que el objetivo desaparece. Para entonces me había mudado a un nuevo apartamento. Había comenzado nuevas rutinas, hecho nuevos amigos que me conocían tal como era, en lugar de la persona inestable que ellos me habían pintado. La traición todavía dolía, pero ya no me definía. Había aprendido a confiar en mí misma de nuevo, a reconocer la diferencia entre el autoexamen saludable y la manipulación psicológica. Y había aprendido que a veces las personas más cercanas a ti pueden ser las más peligrosas. No porque no te conozcan, sino porque saben exactamente qué vulnerabilidades explotar. Pero lo más importante, había aprendido que era más fuerte de lo que habían intentado convencerme. Gracias por ver. No olvides suscribirte, dar me gusta y dejar tu parte favorita en los comentarios. Nos vemos en el próximo.